Buenos días desde Melon Bites. Por fin tenemos las condiciones un poquito para raquetas. Mucha nieve, nieve blanda. Y hoy hago un 2 en 1 review de raquetas baratas, ligeras, comparada con raquetas de nieve pues un poquito más tradicionales. Bueno, este es el supuesto parking debajo de nuestros pies. Muy nevados días desde Melon Bites. Hoy un vídeo no va a ser muy largo porque he llegado muy rápido a unas conclusiones basadas en el uso que yo puedo hacer de unas raquetas de nieve. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si queréis hacer rutas complejas, técnicas, con unas botas de montaña fuertes y eso, pues lógicamente os recomiendo mirar otro tipo de raquetas. Pero si lo que andáis normalmente es con unas botas de media caña, como yo, como puede ser las Teva o estas, ligeras, cómodas, digamos, van con tu pie, que no es que te fuercen el pie. Entonces te recomiendo, obviamente, sin duda, estas raquetas que te voy a enseñar. Estas son marca Morpho, una marca francesa, de las cuales tiene una variedad enorme. Las he utilizado muy poquito, pocas ocasiones para utilizarlas y luego pues no soy siempre de llevarlas a la mochila, no dejan de ser 2 kilos que llevas encima. Estas me han gustado mucho más, quizá no solo por el peso, es un poco menos, tampoco es que sea una gran diferencia, pero por el concepto. Pero bueno, vamos por partes. Os pondré en pantalla estas, como os he dicho, unas Morpho, el modelo, peso y características. Lo podéis ver en pantalla. Son unas raquetas un poco al uso, donde metes la bota, la puntera con 2 correas, detrás tiene un ajuste de estos bastante bueno, pero que a mí me ha hecho daño en ocasiones. Y un sistema de talonera que puedes liberar y que puedes subir, pues vamos, nada extraño, algo muy tradicional. Plástico bastante duro, el peso ya os digo, casi unos 2 kilos, las 2 kilos por cada una, aunque no son unas raquetas, como digo, técnicas. Se pueden encontrar, os dejaré el enlace en Amazon, bastante económico a veces, aunque creo que están agotadas ahora mismo. Este tipo de raqueta que diseñó una marca, no me acuerdo el nombre, os lo pongo en pantalla, diseñó unas raquetas flexibles. Como veis, cuando digo flexible es que se pueden doblar como si fuera una zapatilla, o sea, es como la suela de una zapatilla a lo grande. Un inconveniente que le veo y muchas ventajas. La primera es la simplicidad. En vez de ser un plástico duro, rígido, es como una especie de goma que tiene cierta absorción, que no hace ruido cuando pisas en la nieve. No te da esa sensación como de plástico duro que parece que se va a romper, que suena, o como cuando pasas por zonas de nieve dura que hacen mucho ruido, ¿no? Pues esto no, esto es bastante silencioso, se adapta como una suela, es flexible, lo cual quiere decir que si tienes un calzado de este tipo, se flexiona de una manera increíble, va contigo, no como esta. Esto, la sensación es obviamente de que tu pie va por un lado y esto por otro, y como no lo tengas muy bien ajustada la bota y eso, al final terminas teniendo roces y hasta heridas. Por eso os recomiendo que si utilizáis un calzado duro, pues está bien, pero un calzado ultra ligero, digamos, o botas modernas de hoy en día, no lo veo nada cómodo. Sin embargo, esto tiene 3 ajustes. El problema que las veo es también su virtud, ¿no? Son estos 3 ajustes de velcro. El velcro, como sabéis, en la nieve no funciona muy bien y hay que tener mucho cuidado.
de que la nieve no se meta en lo que es el velcro. Tienen una para cada lado, estas no, estas se pueden poner en cualquier pie, pero tiene una L de left y otra tiene una R de right. La verdad que a simple vista parece que no tienen mucha diferencia, pero bueno, las correas apretan hacia afuera y en el otro apretan para el otro lado. Las correas se ajustan muy bien, una adelante, una te coge el tobillo y otra te coge por detrás. Y la puntera tiene aquí una forma que va bastante bien. El pie, la bota queda perfecta y te acompaña y no supone un gran problema. Es un poquito limitado de tamaño, eso sí, vais a notar que a lo mejor con una tradicional más grande os vais a hundir pues 1 centímetro o 2 más, pero a cambio es mucho más cómodo de andar, ya que si seguís recto no vais a estar ni tropezando, ni tenéis que abrir un poco las piernas, sino que se anda bastante natural. Por abajo me ha sorprendido la suela que tiene, los tacos. Tiene 6 pinchos, bastante mejores que los que tiene este, aunque no tiene una puntera de crampón como pueda tener este, sino que en ese sentido, ya os digo, es una raqueta más simple de zonas llanas, zonas no complicadas, y lógicamente si vais a tener mucha pendiente pues tendréis que quitaros las raquetas. La suela me gusta mucho, el dibujo por lo que sea, al menos en la nieve que tenemos hoy, no recoge nieve, no se queda apelmazada, la suelta muy bien. Debe ser también que al ser flexible la va soltando, se agarra bastante bien al terreno, va bien sobre nieve dura. Y ya digo, lo único inconveniente que hay que tener cuidado con el velcro, y que yo por lo demás, para mi uso y comodidad lo veo genial. Como hemos traído una de cada, pues ahora estamos peleando a ver quién se pone cuál. Que nos vemos en el próximo vídeo.